Unidas Venezuela, la Fuerza de la Unión, una Sociedad Democrática Venezolana, para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos todos merecemos. Yo debo iniciar este programa de hoy expresándoles mi profunda preocupación y mi inocultable malestar por la locución del día de ayer del señor Nicolás Maduro. Más allá de lo que dijo y de lo que dejó de decir, yo lamento, y lo hago como venezolano, no como opositor, que también lo soy, por supuesto, pero como venezolano lamento el tono jaquetón, el tono sobrado, el tono prepotente, ¿cierto? En este momento en este planeta, Angela Merkel, jefe de la economía más próspera de Europa, de Occidente, Angela Merkel se conduce con humildad, una lección tremenda, pues. El más mínimo de nuestros enemigos, un virus, ha puesto de pena ver la rueda de prensa de ayer ante una circunstancia que realmente es muy, muy compleja. Repito, dijo ayer muchísimas cosas y agarrarlas punto por punto requeriría dar. Ayer el señor Maduro, en su eterna definición por parte del gobierno colombiano de un estatuto especial de protección. Pues aquí en Venezuela hay 6 millones de migrantes de origen colombiano y nadie anda con la payasería de ningún. Yo sé que a algunos les cuesta eso, pero vamos a ponernos serios. De más de 50 años de guerra civil, la guerra civil más larga y más prolongada, más dura, más áspera. Ciudadanos, esos seres humanos, vinieron a nuestro país con la posibilidad de no perder la vida. Y por cierto, no vinieron a la Venezuela de Maduro, no, ni siquiera de la democracia venezolana. A ese país de estabilidad, a ese país destruyeron. En primer lugar eso, para ser serio. Lo segundo es que, señor, mire lo que está pasando. Mire al compatriota, mire a la dama venezolana, a los venezolanos para tratar de sacar de allí, de proteger a los morochitos que su hermana dejó huérfanos. Yo ayer en Notifalcón y hoy es noticia de primera plana en casi todo Maduro. Ya los venezolanos tenemos balseros ahogados en la travesía riesgosa entre Guiria y Trinidad o entre la vela de Lados en el páramo de Berlín, en Colombia. Ya los venezolanos. Ahora además tenemos espaldas mojadas, cinematográfica, una tormenta digna de los films catastróficos, de los filmes de ciencia ficción sobre tragedias ambientales, donde nunca antes la hubo. Y las aguas del río Bravo esta vez estaban a -1 grado de temperatura. Y nuestra compatriota, texto de tragedia, de dolor. Usted va a decir que la definición de un estatuto de protección al inmigrante, señor Maduro, que además de eso se hizo un informe, agencias de las Naciones Unidas hicieron un informe sobre el 5% de los migrantes venezolanos consideran un riesgo regresar al país. Y esta información surge ayer. El mismo día llenaban la boca diciendo que 28,000 venezolanos habían regresado en el plan Vuelta a la Patria. Chico, hay casi 6 millones de venezolanos en el exterior. Solamente en Colombia hay más de 1 millón. Repito, todo esto no es para ponernos en el ping-pong gobierno-oposición. No. Discurso sobrado, prepotente, vanidoso, como que si se le estuviera comiendo. El tema no es lo que usted diga del señor Guaidó, ni lo que el señor Guaidó diga de usted. Aquí el problema es el dolor inmenso después de 20 años que ustedes estuvieron en el poder. Y por cierto, ustedes, lejos de tener bloqueo, ustedes tenían está claro,
Es decir, no, el bloqueo, las sanciones. Las sanciones y el bloqueo son del año 17 para acá. Los gobiernos de Chávez y Maduro manejaron más dinero. Pues las sanciones y el bloqueo. No vale. El saqueo, la corrupción, la ineficiencia, la corruptela. Para el acto de contrición. Excelentes razones para pedirle perdón a este país por parte de la... Pero la dirección política de la oposición tiene la responsabilidad de construir la alternativa que han derrotado. Se trata de que incluso ha obtenido victorias y la ha desperdiciado. Eso es lo que ha ocurrido. Por eso digo, este país, en vez de tener la jaquetonería, la prepotencia que usted exhibió en el día de ayer. Dos datos del sector del barrio del Observatorio, en la parroquia 23 de enero, concretamente, elementos irregulares oficialistas, los mal llamados colectivos. En el 23 de enero hay colectivos culturales, los hay. Hay colectivos de solidaridad socioeconómica, los hay, Estado venezolano, los hay. Hugo Chávez, chico, mandó a poner preso en televisión. Bueno, ayer había un despliegue, dieron el alerta y llamaron a diversos periodistas de las redes sociales. Finalmente, tenemos que... Nicolás Maduro intervendrá en sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sí. Recuerden que Venezuela es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y es miembro. En el mundo hay 100 y pico de países, 130 y tantos, 140 países, X, más o menos. Perdonen que no te dicen, nos apoyan 60 países, nos apoyan 50 países. Votos le dieron al régimen de Maduro un escaño, un puesto en el Consejo. Buena, vinculada con esta otra información, es que el gobierno de Estados Unidos va a estar de nuevo en el Consejo de Derechos Humanos. Y dijo, no, que ahí está bla, 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 bla. Y se fueron. Bueno, el gobierno de Biden regresa a Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos. Bien bueno, bien bueno. Para que vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza. Alba por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz. OB 750. Los temas de actualidad más de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes. Opinión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero compartir con ustedes ahora el contenido de una entrevista exclusiva que le hicimos a Rodrigo Cabezas. Rodrigo Cabezas es economista, fue integrante del gabinete del Consejo de Ministros de una década y es una de las voces más críticas frente a lo que es la ejecutoria de Maduro en el poder, que se está disputando dentro del madurismo esa corriente en tanto que proyecto político y recibiendo las verdades de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ese documento ha generado muchísima polémica dentro y fuera del chavismo. Dentro inmediato con ustedes entonces el contenido de esta conversación. Técnico. Economía del presidente Chávez. Estuvo en esa responsabilidad algunos desarrollados por el régimen de Maduro, no solamente en materia económica, sino sobre todo en materia política. Veamos si... Mezquino, es algo pequeño. Yo tengo el honor y el placer de conocer a Rodrigo como ejemplar llamado Luis Gómez. Desde entonces yo conozco a Rodrigo Cabezas y siempre ha estado al lado de la... Hace breves días Rodrigo emitió un documento dirigido a la izquierda en el mundo, solicitando una
más que una rectificación, una visión mucho más clara, mucha respuesta. Ha levantado Roncha y lo justo, lo lógico es buscar la fuente directa. Tenemos, Rodrigo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio el contenido y sobre todo la intención, el propósito del documento que emitiste. Me trajiste colación a un gran venezolano que ya no nos ha traído 2 años, con 42 años de edad, pues nos dejó un gran vacío, pero una gran lección, para una diatriba, ni para hacerme popular, ni nada por el estilo. Yo le escribí también pensadores progresistas en Estados Unidos, Canadá, y les escribí, y particularmente lo escribí desde mi uso de la razón, desde mi estado de conciencia. Por eso le digo que lo hice con absoluta serenidad, cumplido con lo prometido en términos del ideal socialista, del ideal humanista en Venezuela. Y fundamentalmente se los desarrolla el poder público con relación al tema de la preservación y respeto pleno de los derechos humanos. Y por supuesto con un dolor que está atravesando nuestro país, que es relativo al tema de yo sentido, por supuesto, entra en la polarización a veces de dimes y diretes en la red. Yo no participo, ¿no? Porque te reitero, por ahí un señor del BTV que agrede, ataca y un plan. Y bueno, sí, quise decirle eso a la izquierda democrática del mundo, y por eso el texto está dirigido a ellos, porque el venezolano que lea la carta. Conversando con Rodrigo Cabezas, economista venezolano, un venezolano preocupado y activo en función de la recuperación de la República, de la idea de la República. Compleja, dura que está viviendo el venezolano. La crisis nos afecta a todos, pero no a todos de la misma manera. Chavistas de base, con la base de lo que fue alguna vez un gran movimiento popular como lo fue el chavismo. Y esos compatriotas en una propuesta redentora, nada más y nada menos, y hoy tienen la misma crisis que todo el mundo, pero además el peso del desengaño, además el peso de ¿qué les dice tu preocupación? Bueno, de la experiencia criminal soviética en Venezuela fracasó porque se ofreció una vida digna, plena, y lo que gozos y un control social con una democracia que no quiere entregar el poder, sabiendo que el 80% de la nación lo rechaza y pide el cambio democrático. Se ofreció un respeto pleno a la dignidad humana en términos de los derechos humanos, y nos sentimos orgullosos de una constitución que persigue al que piensa distinto, a una asamblea que el pueblo eligió, la Asamblea Nacional del 2015, la acertaron inconstitucionalmente, hermano, terminó instalándose en una especie de estado de terror para perseguir al que piensa distinto, para encarcelarlo, para inventarle cualquier cosa y tenerlos presos, inhabilitar a políticos para que no presos. Ofrecimos igualdad, ofrecimos justicia. Y hoy el país el 65% de pobreza. Y una revolución tiene que ser verdadera, lo digo desde una perspectiva socialista democrática, es en el campo de lo ético, es en el campo de servir y no servirse, es en el campo de manejar con pulcritud los dineros públicos. Fue vulnerado absolutamente. Eso lo sabe el pueblo chavista que acompañó a Hugo Chávez. Y yo simplemente soy 13 años, por cierto, más de una década, hace 13 años, en el 2007, fui ministro de Finanzas, porque era economista, porque Chávez me llamó sin llevarme ni un lápiz mongo del Ministerio de Finanzas. Yo no me enriquecí, yo no robé, yo no me puse en cuentas externas, yo no me enriquecí, no soy un hombre rico, hermano. Mi riqueza es mis nietos ahorita. Volvemos con Rodrigo, porque además me interesa mucho hacerle una última pregunta. Hay muchísimo que conversar. Última pregunta. Así como el pueblo que alguna vez fue chavista y que alguna vez tuvo una relación no solamente orgánica, sino incluso afectiva con un proyecto político, hay otros venezolanos que son de oposición, venezolanos que en el contexto de los antivalores de la polarización no saben
de los Gemeres Rojos en Camboya, y otra cosa es hablar del socialismo en Noruega, que existe un socialismo democrático que forma amplio espectro, se mueve esa preocupación que anima tu documento. A esos venezolanos, repite, ¿cuál sería también tu palabra en esta hora que estamos viviendo? Bueno, me pide mi conciencia que aproveche este minuto para decirle a los venezolanos que nos escuchan, a las venezolanas que nos escuchan, es el tema de la democracia y la libertad. Y que para ello debemos sumarnos todos los que pensamos una ética para que no sea un país de ladrones, no sea un país con una vanguardia que se robe los dineros, sino que sirva al país. Número 3, desde la técnica, desde la innovación científico-tecnológica, desde la industrialización, todos los que creemos en esto, para construir una salida democrática y volver al progreso, transitar el progreso del empleo y saber que nuestros hijos tienen acceso a derechos como el de la educación, el de la salud. De eso se trata en este momento, en mi opinión. Rodrigo, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas... Un abrazo, Chuy, buenos días. Rodrigo Cabezas, por allá, por el otro, haciendo las cosas que dijo. Yo quiero felicitarlo, porque a todo aquel que venga de aquella visión del mundo, este proyecto engañó a los venezolanos, sobre todo a los más humildes, y tenemos que buscar recuperar la senda del progreso. Vamos juntos, con tu pueblo y con mi quiero, vamos juntos, compañero, como dijo alguna vez el poeta. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750. 750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Político y nacional. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. AM. Moisés Naim. También nos puedes seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los Viernes a las 7 de la noche. Estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Decía al principio del programa que dentro de la gran cantidad de cosas que dijo ayer el señor Mauro Moros, habían dos que no pueden dejarse sin respuesta. La primera, todo este tema de lo que es el trato a la diáspora, todo este tema de lo que es la dantesca situación que están viviendo nuestros compatriotas en el exterior, y un punto especial de protección al migrante venezolano por parte del gobierno de Colombia. Más bien debería estar pidiendo, rogando, presionando para que estatutos similares fueran adoptados en Perú, en Ecuador. El otro tema es el tema electoral. Ayer el señor Maduro dijo que, tocan a gobernadores y alcaldes, y que, si eso es así, a él no le parece mal, y que eso en todo caso lo está definiendo o lo podría definir la comisión de diálogo. Ahí es donde que yo soy un hombre juramentado a favor de la búsqueda y construcción de soluciones electorales, en mi humilde opinión, ¿no? Se equivocaron los que se abstuvieron, porque le dieron el campo libre al oficialismo, y se equivocaron los que participaron, violó la Constitución por todas partes, pues al permitir alteraciones hasta en el número de los diputados a elegir y la manera como estos son, no en ninguna instancia formal, sino en esa cosa llamada mesa de, la mesita, la línea a Aníbal Sánchez. Aníbal Sánchez es un experto electoral venezolano que tiene una larga trayectoria en el análisis de estos sistemas. Aníbal, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, ¿qué nos puedes decir de la fulana Comisión de Diálogo Nacional? Te escuchamos. Buenos días, Chuy. Buenos días a todos los que nos escuchan. Sí, ayer escuchamos cómo ni comprendería la elección de alcalde, los 335 alcaldes y los 23 gobernadores.
Existe una propuesta política en la mesa también de que las elecciones fueran tipo mega elección, una elección que sería alcaldes, gobernadores. Una elección tipo mega elección incluiría también los consejos legislativos, darle solo alcaldes y gobernadores, responderían para el año que viene. Esto llevaría indudablemente a hacer unas modificaciones en la ley. No es la LOPRE la que habría que modificar, aunque la LOPRE sí tiene algunas, que fue por iniciativa de Darío Vivas, habría que modificar el artículo 2, que es la que te habla, ha sido violada repetitivamente cuando se llamó a las elecciones de diputados, consejos legislativos junto con presidente, cuando los concejales no se eligieron conjuntamente con los alcaldes. Todo eso se venció en un acuerdo político que pudiera surgir a raíz de la Comisión de Diálogo y Paz que lleva la Asamblea Nacional. Una comisión de diálogo y paz que, como tú lo dices también, viene de lo que eran las negociaciones que se ven nuevos componentes a las elecciones, que tenía que, indudablemente, a lo mejor yo no te voy a criticar la intención, porque en mi parecer la intención era buena. Yo creo que el sistema electoral venezolano tiene que dejar de ser mayorista, tiene que ser proporcional. O en la misma mesa de diálogo lo vemos este año introduciendo recursos de una sentencia del TCJ que desaplicaba los criterios del artículo 10, 14 y 15 de la LOPRE, y después quisieron armar un muñeco que entrara dentro de ese traje y no era lo correcto. Incluso nosotros no podemos corregir los temas de proporcionalidad, sino corregimos los temas de adjudicación de los cargos. A lo mejor no eran necesarios, vamos a hacerle claro al pueblo y a los que nos escuchan, a los que nos leen, que el sistema electoral venezolano tiene dos temas que se inventaban, de 70% nominal y 30% en lista. Eso no es así, pues la Constitución lo dice que ninguno es 70-30 ni 60-40. Simplemente cuando no te daban ninguna no implicaba que tenías que elevar en 100 el número de diputados a la Asamblea Nacional, simplemente ya, pero también era necesario cambiar el sistema de adjudicación. Incluso en Venezuela habíamos tenido la experiencia de un sistema modificado de lo que se llama métodos nominales, se iban eliminando los cocientes en el método de O. Pero esto no se hizo, pues, y relativamente ya vemos el sistema, lo que ocurrió, que prácticamente la oposición, por más justicia, no hay un equilibrio entre el número de votos que obtiene y el número de escaños que te están asignando. Todo esto hay que volverlo a discutir, son operativos regionales, y si se toma en cuenta lo que dijo ayer el presidente, que las elecciones serían para el 2022, pero también la decisión, la potestad de hacer la convocatoria a las elecciones recae sobre el nuevo CNE, que se anunció en prensa el 12 de febrero, la ley que dice que es por 14 días, es decir, que prácticamente hasta el 27 de este mes tendrán los interesados en postularse, organizaciones. Yo no voy a entrar en el tema de legitimidad del Comité de Postulaciones Electorales, pero sí vienen cumpliendo incluso en mejor forma que el comité. Hay unas etapas que tenían que ver con la conformación del Comité de Postulaciones, que era que tenías que hacer el nombramiento en una plenaria, tenía que ocurrir alguna juramentación, y yo no de postulaciones tampoco llegué a ver un acta de una plenaria donde se hiciera la escogencia de ese Comité de Postulaciones, y plenamente en la pasada fue la conformación de una comisión preliminar, es un poco más gris, medio turbio ese tema. Yo creo que ahorita sí vienen cumpliéndose un poco más apegados a lo que dice la LOPRE, sobre todo entre el artículo 20 y 30, con respecto a lo que más adelante es bastante difícil en la Venezuela de actuar política tan marcada. Es difícil que yo te consiga un nombre que sea completamente potable para todo el espectro social y político. Con lujo de detalles y con cita de cada artículo de las distintas normas que están siendo afectadas, vulneradas o abiertamente violadas, es importante. Eso nutre el criterio de la opinión. Voy a poner un ejemplo. En el año 2016 tocaban las elecciones, en vez de afrontar el proceso que estaba en el cronograma constitucional, se le ocurrió aquello del referéndum. Era obvio, el gobierno iba a impedir revocatorio e iba a impedir cualquier elección, porque en el año 2016 la elección que hubiera, si fuera de reina del gobierno, la situación es inversamente proporcional. Hoy, con la dispersión opositora, con la división opositora, con la desmoralización de la base política de la oposición, pasaría todo ese tiempo discutiendo la necesidad de si se vota o si no se vota. En ese contexto,
apañar, avalar, promover una mega elección no es un suicidio. La oposición y el tablero que tiene el gobierno. Basándose en lo que tú haces en la oposición, la estrategia del gobierno es bien clara. El gobierno ahorita, fíjate, la mitad del periodo presidencial, incluso el tema, ese tablero incluso de un referéndum revocatorio, estaría prácticamente contradictoriamente con unos números tan malos a nivel de aprobación de gestión, con unos números tan malos a nivel de valor. Esas minorías en una mayoría electoral, y es a través de la inhibición, a través del fraccionamiento del voto opositor. Ellos se están aprovechando de eso en esta situación actual, donde no está amalgamada completamente el bloque opositor, y ir a unas elecciones indudablemente de 358 funcionarios. Probable es que el gobierno se pueda realizar, se pueda hacer otra vez esos 90 cargos electoral, su estrategia política de qué es lo que hay que hacer y cómo capitalizar ese descontento. Indudablemente, ahorita yo veo incluso que hay más campaña ahorita en el estado Miranda para unas posibles elecciones de gobernadores, incluso para el 6 de diciembre, pero indudablemente eso es lo que está aflorando también mayores divisiones dentro de la oposición, porque ya tú lo ves atacándose entre ellos, los mismos que quieren ser candidatos a gobernadores, que prácticamente ahorita yo hemos hablado de este tema en varias oportunidades. En Venezuela es necesario que presentemos un proyecto político en común, que nos unamos todos de un aparato político, de un partido político, y eso nos hace todavía mucha falta en el país. Aníbal, te agradecemos enormemente. Oye, igual para los radioescuchas. Aníbal Sánchez, experto electoral venezolano, diciéndonos que en efecto el planteamiento de unas mega elecciones totales o mega elecciones parciales, solamente gobernadores y alcaldes, eso para lo único que sirve voz y espacio a la provincia venezolana, a los municipios y a los estados, eso para lo único que sirve es para el plan hegemónico del madurismo. Y bueno, por supuesto, cumplirse la ley. ¿Y cuál sería la ventaja si se cumple la ley? Por un lado, bueno, porque estaríamos avanzando en el proceso campo democrático venezolano en su dimensión partidista, chicos, para ponerse de acuerdo, para salir de esta cómica, para salir de esta situación en la que prácticamente frente a ningún reto serio. Entonces, ojalá que esta situación sea abordada con la seriedad y con el criterio técnico y político, que por dos cosas que han estado ocurriendo, ¿no? O mejor dicho, el historiador Elías Pino Iturrieta, por cierto, en este programa y en otros, una gran cantidad de supuestos opositores le cayeron encima a Elías de ser historiador, acusándolo de ser experto. Algo parecido ocurrió días antes con la politóloga venezolana María Jiménez, postdoctora y docente en Oxford. Bueno, chicos, eso parece que es una mala palabra para muchos opositores que tiene conocimiento de causa. Ha caracterizado siempre el chavismo. Qué curioso, ¿no? Simplemente se los dejo como reflexión al final del programa. La emisora Jaime Nestares, al frente de los controles, todo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. De la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. RC750 AM. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada